En algún lugar alejado del sistema Cornelia un carguero ligero avanzaba solitario entre las estrellas. Las insignias borradas del fuselaje buscaban ocultar la procedencia militar de la nave, sin embargo, la insignia distintiva de Star Fox pintada a mano por el lado izquierdo bajo los cristales de la cabina delataba a modo de elemento disuasorio la afiliación de la misma. La nave surcaba el espacio atravesando un pequeño sistema binario compuesto únicamente por un solitario planeta orbitando a sus dos soles gemelos. Su paso por ahí era solo momentáneo en cuanto este sistema formaba parte de la ruta fijada rumbo a su verdadero destino. En la parte trasera de la larga cabina, en la zona designada para el área de comunicaciones, la oficial al mando del carguero, Miyu Lynx, mantenía una conversación por radio con el coordinador de operaciones Peppiger desde el Great Fox. Sé que esta misión es importante, pero creo que mis capacidades pueden haber sido empleadas de forma más eficiente. La Lince intentaba que con el lenguaje técnico se camuflase un poco la frustración que sentía, y sin que sonase como si despreciase la labor que se le había encargado. Sé que no te gustan esta clase de misiones, pero el resto del equipo estamos demasiado ocupados. Sleepy ha tardado más de lo esperado en las reparaciones del Great Fox, Falco sigue en Cornelia rastreando a Panther y yo soy quien debe coordinar a todos desde aquí. Fox me ha dicho que la situación en que uno parece mejorar, por eso es importante que cumplan con esta misión. Ayuda de emergencia, alimento y medicina principalmente, conformaban la totalidad de las cerca de 200 toneladas de vital carga que llenaban la bodega de la nave, y que esperaban a ser entregados para el auxilio de los damnificados de la guerra civil que se estaba librando en Kew. Además, como alguien más experimentada, necesito que acompañes a la novata, aún le falta mucho por aprender y sabes que lleva poco tiempo en el equipo. Esa era la otra razón por la que no quería estar ahí, no le gustaba estar de niñera para nadie, ella hubiese preferido estar con Falco persiguiendo a Starwolf o con Fox en el campo de batalla. Miyu no pudo continuar con la conversación, pues pronto la voz de Peppy se vería entrecortada por la estática, hasta finalmente cortarse para no volver a responder. Peppy, ¿me oyes? Maldito aparato. Tras varios intentos fallidos por retomar la comunicación, Miyu dejó la radio y se dirigió de vuelta a la cabina, sabiendo que cualquier otro intento sería infructífero. En el asiento derecho frente a los timones de la nave se encontraba la novata de la que ella y Peppy habían estado hablando. Con las manos firmes en los controles y la vista fija en los monitores, la recién graduada y más reciente integrante de Star Fox, Faye Spaniel, se giró hacia Miyu en cuanto ella cruzó por la puerta. ¿Alguna novedad sobre el estado de la misión, señora? No, se perdió la comunicación, así que seguimos según lo planeado. Y no vuelvas a llamarme señora, ¿entendido? Ambas eran las únicas tripulantes del carguero, y era todo lo que hacía falta para operar la nave. Faye parecía tener una expresión algo preocupada, los sensores habían empezado a detectar niveles de radiación bastante altos. Miyu, sin embargo, no prestó tanta atención a lo que ella creía que solo era una exageración y un error de novato por parte de su compañera. Pues claro, estamos pasando por un sistema binario, es obvio que los niveles de radiación son más altos. Pero aún así las medidas son muy desproporcionadas, incluso para 2 soles, creo que algo no está bien. Escucha, solo es... La voz de Miyu fue interrumpida por una alarma de emergencia proveniente de los mismos sensores que Faye estaba observando. Solo entonces la Lince tomaría en serio lo que su compañera estaba diciendo. Las mediciones, que ya de por sí eran altas, se dispararon en las pantallas de un segundo a otro, mientras el sol más grande que conformaba el sistema emitía pulsaciones de luz anormales y cada vez más violentas. Ambas podían ver al enorme astro expulsar olas de plasma agresivamente hasta que un descomunal destello las haría desviar la vista incluso a través de los paneles polarizados. El destello solo duraría una fracción de segundo y luego toda la nave quedaría a oscuras. Los motores se apagarían y todas las luces y pantallas se irían a negro dejando a la nave flotando a la deriva en completo silencio y oscuridad. ¿Qué fue eso? Una erupción solar, que jodidamente conveniente. Faye intentó operar los sistemas de la nave.
pero ni los controles, ni nada a bordo respondía por más que lo intentara, ni siquiera la energía auxiliar. Era como si toda la energía hubiese sido filtrada de la nave en una fracción de segundo. ¿Estamos varadas? Si ese término puede aplicarse en el espacio, sí. Pese a lo malo que era la situación, aún podían hacer algo. Había celdas de energía extras entre las piezas de repuesto, cabía la posibilidad de que pudiesen recuperar algo de energía, la suficiente como para poder comunicarse con el Great Fox y pedir que alguien viniese por ellas. Sin embargo, cuando Miyu se dirigió hacia la puerta, esta permaneció cerrada ante la ausencia de electricidad para poder operarla. Fai se levantó de su asiento para tratar de ayudar a Miyu a forzar la puerta de la cabina cuando de pronto la nave se empezó a ladear. ¿Qué está pasando? La gravedad debe estar atrayéndonos. ¿La del planeta o la de los soles? Ruega porque sea la del planeta. La inclinación comenzó a hacerse cada vez más agresiva al punto de que ninguna pudo sostenerse y acabaron cayendo contra el muro golpeándose con los aparatos. Su única forma de salir era usando las cápsulas de salvamento, pero con la puerta inoperativa estaban encerradas en la cabina mientras seguían precipitándose. Por los ventanales podían ver la inmensa figura verde azulada del planeta acercándose cada vez más y más. Si iban a estrellarse contra el planeta, entonces tenían una minúscula chance de sobrevivir. Miyu de inmediato tomó a su aterrorizada compañera y la puso debajo de la mesilla contra la que se habían golpeado al caer, luego se puso sobre ella y esperó. La nave comenzó a sacudirse violentamente y así Miyu supo que ya habían ingresado a la atmósfera. El casco térmico de la nave evitaría que se calcinase mientras caía y ambas solo podían esperar a golpear la superficie con la incertidumbre de si saldrían con vida. En lo alto del cielo, como si de un meteoro se tratase, la enorme pila de metal ardiente se despedazaba poco a poco a medida que caía velozmente hasta impactar contra la superficie, causando un estallido que se elevó cientos de metros en el aire. Miyu despertaría tosiendo y con una gran presión sobre el estómago. Cuando abrió los ojos el humo apenas la dejaba ver algo, pero sí pudo notar que la presión que sentía era la mesilla bajo la que se había ocultado y que ahora tenía encima aplastándola. Por suerte no era pesada y pudo quitarla sin muchos problemas. En cuanto pudo ponerse de pie empezaría a toser por el humo y se taparía la nariz con su camisa para tratar de respirar mejor mientras buscaba una salida. Apenas quedaba algo de la cabina. Donde se suponía que debían estar los timones, había un enorme agujero que daba al exterior. Miyu avanzó esquivando todo lo que había tirado en el suelo y cruzó la abertura con cuidado de no tocar los cables que colgaban. Cuando por fin logró salir se encontró en medio de un bosque arrasado por el impacto. Por todo el lugar podía ver restos de la nave en llamas que se extendían hacia la vegetación. Lo que más le preocupó en ese momento fue no poder ver a Fai por ningún lado. Si Miyu pudo salir con vida, entonces ella debía estar en algún lugar, por lo que empezó a llamar a su nombre esperando obtener una respuesta, y por fortuna la recibió. Pudo oír su voz débilmente llamándola de vuelta, parecía estar cerca, por lo que con una leve cojera fue en su búsqueda. No tardó en encontrarla enterrada y comprimida bajo una pila de escombros que empezaban a incendiarse. Miyu se apresuró hasta ella y con todas sus fuerzas intentó levantar los restos metálicos lo suficiente como para que Fai lograra arrastrarse con dificultad hasta lograr salir. Fai se veía aterrada, tanto por lo que había ocurrido como por el hecho de que no podía mover su brazo izquierdo junto a un intenso dolor cada vez que lo intentaba. Miyu se acercó a su compañera que yacía sentada en el suelo para revisar su hombro y pudo ver a simple vista que estaba dislocado. Después de recostarla en el suelo y poner un pie bajo el brazo dislocado, Miyu sostuvo la muñeca de Fai tirando y girando a la vez, reacomodando así el hombro en su lugar. Fai se quedó en el suelo un momento para recuperarse antes de levantarse despacio. El escenario a su alrededor era desolador, no quedaba nada en pie del carguero, solo restos de metal deforme e irreconocibles.
Peor aún, los efectos de la tormenta solar seguían estando presentes. Miyu intentaba usar su pequeña computadora de muñeca para aunque sea tratar de saber dónde estaban, pero la interferencia mantenía atontado al aparato dejándolo completamente inútil. Después de quitárselo y arrojarlo al suelo, empezó a recorrer los restos de la nave para intentar buscar algo, lo que sea, que aún pudiese ser útil. Sin embargo, tras dar un par de vueltas se dio cuenta de que faltaba una gran parte de la nave, solo podía ubicar la cabina, todo lo demás estaba ausente, todo lo que correspondería a la zona de carga y los motores no estaban por ningún lado. Para tener mejor visión de los alrededores, Miyu buscó un árbol y empezó a trepar mientras Faye observaba confundida desde el suelo. Cuando llegó hasta la copa pudo ver varias cosas, un bosque que se extendía hasta donde le alcanzaba la visión con un par de solitarias montañas en la lejanía, y lo que llamó su atención al instante, una gigantesca torre de humo a lo que pudo calcular debían ser cientos de kilómetros. Ahí era donde obviamente había caído la otra mitad de la nave. Tras bajar del árbol se quedó pensativa un momento en sus posibilidades hasta cruzar la vista con su compañera sentada en el suelo, mirándola en busca de alguna señal de consuelo o aunque sea que tuviese una idea. La otra mitad de la nave cayó a varios kilómetros de aquí, si logramos llegar quizá pueda hacer algo. ¿Lo dice en serio? ¿Puede hacer eso? Va a depender del estado en el que se encuentre la antena. Si no sufrió muchos daños puedo mover un par de cables para intentar conseguir algo de señal. Sabía que eso era ser demasiado optimista, pero si querían salir vivas necesitaba a su compañera en plena forma, física y mentalmente. Ya no tenían nada que hacer aquí, debían empezar a caminar para recorrer tanto terreno como pudiesen antes del anochecer. Faye se levantó del suelo con cuidado mientras se sujetaba el brazo recolocado y empezó a caminar tras Miyu, pero tras dar tan solo un par de pasos se frenaría en seco al escuchar en lo lejos el aullido de lo que creyó ser algún tipo de ave, y de gran tamaño aparentemente. Miyu se giró hacia su compañera, temerosa mirando a todos lados. ¿Aún traes tu arma? Faye se palmó la cintura buscando su blaster, sin embargo la pistolera estaba vacía, debió haberla perdido durante el impacto, probablemente estaba aplastada bajo la misma pila de escombros en donde estuvo atrapada. Miyu aún llevaba la suya, por lo que la desenfundaría y la llevaría en mano en caso de cualquier emergencia. Faye pareció tranquilizarse un poco al ver que tenían algo con lo que defenderse y pudo seguir avanzando. Lo cierto era que en realidad el arma también se había visto afectada por la erupción solar, pero si servía para tranquilizar a su temerosa compañera, valdría la pena la pequeña mentira. Mientras avanzaban por el bosque, Miyu entró en cuenta de que Faye no tenía el carácter para sobrevivir por sí misma, y eso sería un problema para ambas. Miyu no podía ir de la mano con ella a todos lados, si su compañera no era capaz de ayudarla o de cuidarse a sí misma si se veía en la obligación, podía ser perjudicial o hasta fatal. Siguieron caminando por varias horas, Miyu mantenía un buen ritmo, sin embargo su compañera no parecía ser capaz de seguirle el paso después de tantas horas y empezó a quedarse atrás, por lo que Miyu se vio obligada a bajar el ritmo a petición de Faye. De pronto un sonido similar a un gruñido las hizo detenerse en seco. Miyu levantaría su arma de forma instintiva, apuntando a todos lados mientras Faye se quedaba pegada a su espalda. Un segundo gruñido no hizo más que poner a Miyu aún más alerta y a Faye más nerviosa, pero a donde quiera que mirase solo podía ver más y más bosque, sin una sola señal de que podía estar acechándolas. No sería hasta el tercer gruñido que descubrirían su origen. Un pequeño lagarto, poco más grande que la palma de una mano, era quien emitía esos gruñidos desde el tronco de un árbol. Este planeta iba a acabar con los nervios de ambas, sobre todo los de Miyu. El lagarto descendería del árbol y se perdería entre la vegetación, en donde de inmediato destacaron pequeños racimos de bayas que Faye no dudaría en probar. ¿Qué estás haciendo? Escupe eso ahora, no tenemos cómo saber si son venenosas o no. Faye ya tenía la boca llena y no dudó en escupir todo en cuanto escuchó la palabra veneno. El planeta y su compañera iban a colmar los nervios de Miyu. En la lejanía y entre el silencio, Miyu identificó el característico sonido de agua fluyendo.
De inmediato se dirigió en dirección al origen del sonido, mientras Fai la seguía de cerca, mientras se limpiaba el jugo de las bayas con la manga de su chaqueta. El ruido las llevó hasta un lago, tan pequeño que podía recorrerse en solo unos minutos y que desembocaba en un fino río. De nuevo reaparecían los gruñidos de antes, con la diferencia de que esta vez provenía de ellas, más en concreto de Fai. Lo cierto es que Miyu también empezaba a sentirse hambrienta, no obstante la posibilidad de acabar intoxicada la mantenía alejada de la fruta silvestre, pero hasta ahora Fai se veía bien, no presentaba síntomas de envenenamiento, por lo que comenzó a reconsiderar el que éstas pudiesen ser comestibles. Fai se había acercado a la orilla muy cerca del agua, al principio esta se veía cristalina, pero cuanto más se acercaba al centro iba tornándose más y más oscura hasta volverse prácticamente negra, indicando posiblemente que fuese de origen subterráneo. El cansancio y la sed la llevaron a arrodillarse junto a la orilla y recoger algo de agua con sus manos. Se veía tan pura y limpia, pero la sutil advertencia de Miyu le hacía dudar temerosa, pero si aún no se sentía mal después de comer las bayas entonces quizá el agua tampoco le haría daño. Acabó bebiendo el agua de entre sus manos mientras Miyu observaba atenta un par de metros por detrás, lenta y precavida, atenta a cualquier anormalidad que pudiese presentar. En su lugar Fai solo sintió la pureza del líquido hidratando su paladar, tan insaboro pero al mismo tiempo tan fresco. Fuera de eso se sentía como agua común y corriente. Cerca de la superficie Fai pudo divisar múltiples peces de apariencia igualmente común y, después de insistir, logró convencer a Miyu de intentar pescar algo. Así pasaron las horas, los dos soles se estaban ocultando en un atardecer anaranjado, mientras Fai seguía intentando atrapar algo para poder comer. Después de dejar sus botas sobre una roca en la orilla y arremangarse los pantalones hasta las rodillas, Fai había entrado al agua usando una rama alargada que había quitado de un árbol como lanza para pescar. Sin embargo, después de múltiples intentos fallidos, su ánimo ya había empezado a decaer. Miyu la observaba sentada en el suelo entre los árboles, intentando encender una fogata frotando dos trozos de madera obteniendo mejores resultados. Tras agregar algo de césped a la pequeña llama que había logrado encender pudo hacer crecer el fuego hasta tener una fogata que serviría para mantenerlas calientes y poder cocinar lo que Fai atrapase, pero después de lo que pareció ser una hora intentando, Fai saldría del agua rendida y con las manos vacías. Miyu entonces pensó que si quería que algo resultase tendría que hacerlo ella misma. Fai le entregó la rama a Miyu y se sentó en el suelo frente al fuego. Miyu sin embargo tiraría la rama. Fai observaría confundida y sonrojada como su oficial al mando se desvestía por completo y saltaba al agua. Tras algunos minutos Fai empezaría a preocuparse. Miyu aún no salía del agua y la idea de quedarse sola mientras anochecía no le gustaba para nada, por lo que decidiría acercarse de nuevo a la orilla para ver si podía al menos divisarla, y en cuanto se asomó Miyu saldría del agua de un salto a solo centímetros de ella haciéndola caer hacia atrás. Más roja que un tomate, Fai vería a su oficial al mando caminar fuera del agua con un pez de buen tamaño entre los dientes. Unos minutos después ambas ya estaban comiendo, mientras la noche sin luna se hacía cada vez más presente. Pese a que estaba hambrienta, Fai no podía evitar la incomodidad de estar tan cerca de Miyu, estando aún como salió del agua. ¿Cómo pudo aguantar tanto tiempo la respiración bajo el agua? Con las clases de natación de la academia. Sí, yo nunca pude pasar ese examen. Miyu estaba más centrada en sus propios pensamientos como para conversar. Barajaba en silencio sus posibilidades de éxito o fracaso para intentar llegar hasta la otra parte de la nave. El simple hecho de caer en un planeta con una atmósfera respirable ya era un tremendo golpe de suerte, un milagro si se le quería llamar. Pero no podía contar con la misma suerte para el resto del tiempo. Ya era tarde, seguiría preocupándose mañana, por ahora solo quería distraerse y comer. ¿Y cuándo piensa vestirse? Cuando mi pelaje se seque.
Fay despertó con el cuerpo ligeramente adolorido por dormir en el suelo. La fogata estaba apagada y la mañana en este planeta se sentía fresca aún con la luz del sol, muy similar a las mañanas en Cornería. La frescura del ambiente podía sentirla igualmente con el olor de la tierra húmeda. Era impresionante lo similar que era este planeta a su hogar. Tras sentarse en el suelo y sacudirse la tierra y hojas secas del cabello, se percató de que Miyu estaba de nuevo trepada en lo alto de un árbol. Por lo menos ahora estaba vestida. La Lin se había vuelto a subir para intentar verificar con más claridad la distancia a la que estaban de la otra mitad de la nave y volvería al suelo al ver que Fay ya estaba despierta. Soñé con un helado de vainilla, de esos que venden en la cafetería que está a un par de calles de la academia, ¿la recuerda? Sí, lo recuerdo. Miyu no tenía idea de lo que estaba hablando Fay. Durante su tiempo en la academia las únicas veces que salía era para ir a clubes nocturnos o bares. Ahora que ambas ya estaban en pie era hora de seguir caminando. La nube de humo dejada por el impacto empezaría a desaparecer en la lejanía conforme pasara el tiempo. Debían llegar antes de perder por completo el rastro, por lo que Fay se levantaría del suelo y tras estirar su espalda empezarían a caminar de nuevo siguiendo el río. Era una fuente de agua que les sería de ayuda, por lo que les convenía mantenerse cerca de este mientras fluya en la misma dirección en la que ellas iban. Ocasionalmente se detenían a beber agua de este o a recoger frutos silvestres al ver que eran seguros de consumir, pero pronto el caudal del río empezó a desviarse hacia otra dirección, por lo que ambas bebieron un último trago antes de seguir avanzando. Por la posición de los soles Miyu estimaba que debía ser mediodía. No tenía idea de cuánta distancia habrán recorrido hasta ahora, pero por el rostro de cansancio de Fay podía deducir que habían sido una buena cantidad de kilómetros, o al menos eso esperaba. ¿Qué tan lejos cree que estemos? Ni idea, pero cuanto antes sigamos caminando antes llegaremos. Estoy muy cansada. Era la tercera vez que debían parar por ella. Miyu no podía decir que tardarían más de lo previsto, pues ni siquiera sabía cuánto podrían tardar en primer lugar, pero sí le era molesto que tuviera que perder tanto tiempo por ella. No tenía resistencia física y se pone nerviosa con facilidad. Muy en el fondo Miyu se preguntaba cómo es que pudo entrar al equipo en primer lugar. Como fuese, decidieron parar nuevamente. Miyu podría aprovechar de revisar nuevamente la distancia recorrida. Tras tanto escalar árboles, Miyu empezaba a parecer más un mono que un lince, cosa que pensó no agradaría mucho a Falco. Mientras se preparaba para empezar a escalar, Fay creyó ver algo a varios metros de distancia, bien oculto entre la vegetación, y con tanta sorpresa como entusiasmo se lo comunicó a su compañera. Creo que veo algo, señora, por aquí. ¿Qué te dijo de llamarme señora? Fay ya se había adentrado entre los árboles cuando Miyu se dio la vuelta. La Lin se tuvo que ir tras ella sin saber en qué estaba pensando su compañera para alejarse de esa forma. Entre la maleza y su propia agitación, creyó empezar a distinguir lo que Fay había visto, un objeto metálico de gran tamaño pero difícil de identificar entre toda la vegetación, pero que pudo hacer que Fay se olvidara del cansancio del que tanto se quejaba hace solo unos instantes. Después de varios minutos por fin Miyu alcanzó a Fay, quien ya se había detenido frente al objeto que estaba buscando. ¿Se puede saber a qué vino eso? No puedes salir corriendo así sin más y esperar que... Miyu no terminó de regañar a su compañera, pues fue igualmente presa de la sorpresa al ver que el objeto metálico resultó ser uno de los contenedores que transportaban antes de estrellarse. Fay brincaba de la emoción mientras Miyu veía sorprendida la caja metálica de unos 50 por 2 metros, algo abollada pero intacta en medio de un cráter gracias al material reforzado del que estaba fabricada. De inmediato fueron a abrirlo esperando ver alimento en su interior, pero tras abrir la compuerta con un poco de dificultad se percataron de que el contenido no era comida sino equipo médico. Si bien eso también podía ser de ayuda, el alimento era una necesidad más inmediata. Además, si bien la caja metálica había sobrevivido al impacto, gran parte del contenido no lo había hecho.
Miyu tomó un paquete con cuidado y al levantarlo este goteaba por todos lados producto del líquido de las ampollas y bolsas de suero reventadas y los diminutos fragmentos de vidrio de las jeringas destrozadas. Si el contenedor había llegado hasta aquí era posible que hubiese más repartidos por varios kilómetros, alguno de ellos con comida de verdad. Si tenían suerte podrían encontrar otro en el camino, por lo que convendría estar más atentas al entorno. Faye estaba decaída, pese a su descubrimiento no había mucho que les pudiese servir, pensó que podría haberla sacado un poco del aprieto en el que estaban. Miyu siguió hurgando, buscando algo que pudiesen usar hasta hallar un paquete con mantas térmicas, eso les ahorraría tener que encender fuego cada noche para calentarse. Junto a eso, entre todo el material médico que había quedado inservible, pudo encontrar un par de dosis de adrenalina que parecían estar en buen estado, y solo por si acaso las guardó en los bolsillos de su chaqueta. Eso era todo lo que a simple vista era rescatable, y no iban a arriesgarse a continuar hurgando con tantas agujas y fragmentos de cristal repartidos. Pronto la noche volvería a cernirse sobre ellas. Era extraño, según lo que explicaba Faye, pese a orbitar 2 estrellas, los días en este planeta eran curiosamente cortos, posiblemente debido a una o varias lunas orbitando a velocidades lo bastante altas como para generar estos ciclos de día-noche tan cortos. Miyu solo asentía ocasionalmente sin prestar realmente atención a lo que decía Faye. Sus preocupaciones no iban por esa vía y tampoco era algo que le interesase, pero prefería 1000 veces escucharla hablar de cosas que ella no entendía antes que seguir oyendo sus quejas de agotamiento. Cuando Miyu ya había decidido parar para pasar la noche, un extraño sonido llamaría la atención de su agudo oído. Faye también podía oírlo, aunque no tan claro como la lince. Un leve golpeteo metálico que resonaba con eco y que parecía estar a no mucha distancia de ellas. Un sonido tan familiar para ellas pero tan extraño en este entorno bastaría para que ambas fueran en su búsqueda a través de varios metros de bosque hasta dar con lo que Miyu sospechaba de lo que podía tratarse. Casi como un milagro, otro contenedor aparecería ante sus ojos al fondo de otro cráter humeante. Los picotazos sobre el metal fueron lo que las guió hasta aquí, y de no ser por la pequeña ave que los producía quizá nunca lo habrían encontrado. Pero en cuanto Miyu removió la tapa esperando ver alimento, el milagro pronto se convertiría en una broma de mal gusto. ¿Armas? La caja estaba llena hasta arriba de rifles casi tan largos como la altura de Faye. Se suponía que transportábamos alimento y medicinas. La bitácora no decía que llevaríamos armas. Faye estaba al borde de las lágrimas. Los oficiales de la Armada en Cornería se habían llenado la boca hablando de lo vital que era llevar esta carga, que específicamente para la ayuda de la población. Estaba tan ilusionada de que su primera misión en Star Fox fuese en ayuda de los necesitados, ahora se sentía usada. Miyu también se sentía engañada, pero en parte podía entender el porqué de estos rifles entre la carga. Sin embargo, no entendía por qué se lo habían ocultado, seguramente porque algunos dentro del equipo se habrían opuesto a seguir enviando más armas de las que ya habían enviado. Antes de que Faye pudiese empezar a llorar desconsolada, Miyu voltearía el contenedor y empezaría a retirar los rifles tirándolos a un lado. No te quedes ahí, ayúdame. Faye se secaría las lágrimas y empezaría a ayudar a desocupar el contenedor hasta que estuviese totalmente vacío. El interior era algo estrecho para ambas, sobre todo para Miyu por su altura, pero acomodando las rodillas podían entrar ambas, algo incómodas, pero era mejor que estar a la intemperie.